Buenas tardes, amigos y amigas de Aislados Conectados. Yo soy Jorge Padrón y mi compañero Oscar Valido estará interactuando con ustedes desde la fanpage de Aislados Conectados. Un domingo más, en directo, con ustedes les presentamos una mesa súper interesante. Nuestro tema en concreto hoy es la cultura como herramienta para la inclusión social de personas con capacidades diferentes y la formación a las personas de su entorno y a la sociedad en general. A continuación, paso a presentarles a los y las participantes. En primer lugar, Emilio Botera, presidente de la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral. En segundo lugar, Miguel Ángel Denis Méndez, presidente de la ONCE en Canarias. Tercero, tenemos a Beatriz Bello, responsable del proyecto de mediación cultural de Aspercamp. Richie González, coorganizador de la exposición Desde otras orillas, artistas con el autismo. Alfredo del Rosario Hernández, arte de la diversidad. Silvia Romeu, responsable del proyecto Signándole a la Infancia. Sin más, les dejamos con cada uno de los participantes presente sus proyectos y sin más le cedo la palabra en primer lugar a Emilio Botera. Hola, buenas tardes. Darle las gracias a Aislados Conectados por este programa directo en Facebook sobre la divulgación de nuestro colectivo, ¿no? Nuestro colectivo se denomina Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral. Somos una asociación de activistas pionera en las islas como asociación en primera persona. Demostramos y estamos demostrando a los profesionales, familiares, instituciones y sociedad en general que somos capaces de organizarnos y administrar nuestros propios recursos. Nos organizamos en asambleas y en equipos de trabajo. Tanto la minoría como la mayoría tiene cabida en sus ideas y propuestas y tratamos de llegar al consenso. La salud mental ha estado refrendada en un principio por los profesionales y en la década de los 70 y 80 en España por familiares. Ahora es década de que las personas con problemáticas de salud mental tomen el protagonismo que tiene que tener. Somos personas que sufrimos o hemos sufrido una problemática psicosocial. Creemos en la recuperación y sanación. En definitiva, en el empoderamiento individual y colectivo. Transmitimos esperanza y ilusión, el dar significado a la vida, el ocupar un rol social, un proyecto de vida, el respetar nuestras decisiones, el recuperar todas las habilidades y capacidades para nuestro autocuidado e integración en la comunidad, el ser persona de derechos y deberes. Estamos por la mejora, cambio y transformación de la salud mental en Canarias y en España, en donde no se centre el diagnóstico en los síntomas, sino en las causas. Luchamos por romper el estigma y autoestima a nivel social, laboral, jurídico, sanitario y dentro de las condiciones de género. Luchamos por la reforma de la Ley de Salud Mental y por la sanidad pública. Reivindicamos cero aislamiento, cero incontenciones, no exceso de fármacos, no a los electroshocks, cero esterilizaciones dentro de la red de salud mental. Realizamos acompañamiento y apoyo con un trato de tú a tú, entre iguales, con varias actividades que realizamos nosotros mismos, como grupo de apoyo mutuo, OSI Tiempo Libre, elaboramos una revista, tenemos una página web, etcétera. También hacemos una crítica al Servicio Canario de Salud Mental, la poca información y formación que realizan los compañeros familiares y sociedad en general sobre los momentos de crisis que padecen los compañeros que tienen problemas psicosociales y la falta de aprendizaje y adaptación a la realidad como persona de derecho.
Cualquier persona puede pasar por una problemática de salud mental generada por esta sociedad enfermiza, injusta y capitalista, donde todo se centra en la acumulación del dinero y la riqueza, perdiendo lo humano, la solidaridad y la tolerancia. Gracias. A ver, disculpen un momento. Ay, bien. Miguel, te cedo la palabra. Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos, principalmente a los compañeros que participan en las jornadas de hoy. Gracias, Jorge, y gracias a Aislados Conectados por permitirme pues, dirigirme a ustedes y explicar brevemente qué hacemos desde la ONCE por la cultura para las personas con discapacidad visual. A los compañeros intérpretes, si no me siguen o tienen dificultades, les pido por favor que me avisen, que sin ningún problema trato de buscar, de alargar un poquito más el fluido de la conversación, ¿vale? Bueno, nosotros en la ONCE desde hace ya muchos años, nuestra razón de ser, la razón de ser de la ONCE es la prestación de servicios sociales dirigidos a las personas que tenemos una discapacidad visual. Ello lo hacemos con la venta de nuestros productos de juego y, por supuesto, que tratamos de abordar en un ámbito integral pues el acceso a la cultura para todas las personas con discapacidad. Lo hacemos poniendo a disposición de todas las personas afiliadas muchos elementos, desde una biblioteca digital con más de 60.000 obras. También lo hacemos fomentando la audiodescripción, es decir, películas que puedan ser también escuchadas en los momentos en los que no existe diálogo, pues se describe lo que va aconteciendo en la propia película. Lo hacemos también en colaboración con otras fundaciones y entidades. Y luego también está la parte más participativa de todas las personas afiliadas, poniendo a disposición de todos nosotros pues una serie de elementos como la participación en grupos de teatro, la participación en otro tipo de estructuras o de ámbitos, ¿no? Como el ámbito musical, el ámbito de la escritura, diferentes elementos de desarrollo de elementos culturales relacionados con la literatura, etcétera, etcétera. Y encontramos principalmente muchísimas dificultades en el acceso a la cultura relacionadas con la falta de accesibilidad. Es decir, nosotros a la hora de acceder a la cultura, lo primero que nos encontramos es que las principales páginas que son o que ofertan cultura y que incluso son las que venden las propias entradas para acudir a los establecimientos, pues ya no son accesibles, no disponen de los medios y de la accesibilidad universal en el ámbito de Internet, de las nuevas o de las tecnologías del acceso a la información. Ya no podemos utilizarlas, no tenemos esa facilidad en la mayor parte de los casos, por tanto, encontramos dificultades de inicio, ¿no? No queremos hablar, pues, incluso en el ámbito de los teatros, los cines y demás, cómo están diseñados de una forma en la que no se tienen en cuenta, pues, todas las condiciones de la persona, ¿no? Solo las de la mayoría. Hay personas que utilizamos y disfrutamos de la cultura de manera distinta y reclamamos que se tenga en cuenta, pues, las especificidades de las condiciones de cada persona para poder acercarnos y tener acceso a la cultura en igualdad de condiciones. Además, lo hacemos desde el convencimiento de que esto de la cultura es un elemento de derecho, ¿no? No es simplemente pedir un favor, sino que se trata de un derecho recogido en la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, y estamos trabajando permanentemente para que sea accesible la cultura, y al igual que lo pretendemos en otros órdenes de la vida, pero hoy nos ocupa pues hablar de la cultura, pues que podamos acceder. Como digo, además tenemos amplias dificultades, puesto que muchas personas que tienen una discapacidad visual también son mayores de 60 años, encuentran
ciertos elementos que dificultan su acceso también por la falta de utilización de la tecnología, esa es otra cuestión. Por tanto, creemos que nos queda mucho por avanzar y eventos como el que ustedes están promoviendo en el día de hoy nos pueden ayudar a visibilizar y a que se tenga en cuenta desde el ámbito del acceso a la cultura, desde los creadores de la propia cultura en todos los elementos, en todo su propio espectro, pues que podamos tener en cuenta las especificidades y la accesibilidad como elemento transversal para que la cultura realmente pueda ser disfrutada por todas las personas. Yo por mi parte lo dejo aquí, luego seguro que tendremos oportunidad de profundizar en algunas cuestiones más y nada, quedo a disposición de ustedes para lo que consideren, ¿vale? Le cedo la palabra a Beatriz Bello. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar hoy aquí. Voy a tratar de ser lo más breve y concisa posible. Lo que en este momento estamos haciendo en Aspercan con respecto a la mediación cultural, es decir, a facilitar procesos para que la cultura sea accesible a determinados colectivos, en este caso para las personas con autismo, además de acciones puntuales, son 2 proyectos que tenemos desde hace 4 años. Por un lado está el proyecto Puzzle Atípico, que es un proyecto de creación contemporánea a través del performance y el videoarte, donde se trabaja con distintos artistas para la creación contemporánea de las personas participantes en el grupo, que son mayormente personas con TEA, aunque sí que también tratamos de que sean grupos inclusivos donde hayan personas con y sin diagnóstico, o personas, como decimos a veces, que estemos por diagnosticar. Luego tenemos el proyecto Platea, que es un proyecto de teatro, digamos, más convencional, donde también se trabaja con artistas profesionales. La mirada de los proyectos de mediación cultural que hacemos tienen una mirada que no es terapéutica, sino que es de creación artística puramente, donde por eso trabajamos con artistas profesionales y sí que lo hacemos accesible en el sentido de que las personas artistas que vienen a trabajar con estos otros artistas, que son las personas con autismo, pues reciben unas nociones mínimas con respecto al lenguaje concreto que tienen que usar para tratar de que las personas con TEA lo entiendan mejor. Estamos las personas que mediamos entre los artistas y el grupo también para facilitar en un momento dado la comunicación, pero en general los artistas y las artistas que vienen a trabajar con nosotras trabajan pues de manera directa. Y un poco para garantizar, como decían ya los compañeros, la accesibilidad de la cultura, que efectivamente no es accesible, y para que también las personas en este caso con Asperger, TEA, autismo, pues puedan ser no solo consumidores de cultura, sino también pues productores de cultura, básicamente. Gracias, Beatriz. Le cedo la palabra a Richie. Espera, ya está silenciado. Ahora. ¿Se me oye ahora? Y ahora. ¿Se me oye, no? Vale, perdón. Bueno, mi nombre es Ricardo González y en primer lugar quiero felicitar tanto a Jorge como a Óscar y darle las gracias también públicamente por invitarme a participar en esta, digamos, charla, intercambio acerca de la inclusión y la cultura o el papel de la cultura a favor de la inclusión social digamos, de las personas con diversidad de capacidades. El motivo de mi presencia aquí a título individual es, bueno, durante unos años he tenido, digamos, una implicación directa con personas con autismo. He colaborado directamente con una asociación aquí en Gran Canaria y a nivel regional y he tenido la oportunidad de poder, digamos, conocer de primera mano y de vivir precisamente, bueno, pues las situaciones y las dificultades que se atraviesan desde, digamos, las familias y las personas con autismo, en este caso con el TEA. El año pasado, conjuntamente con Óscar, tomamos la iniciativa de crear, en principio, 2 proyectos de ámbito cultural, uno relacionado con el mundo de la pintura y otro con el mundo de la fotografía. El proyecto de pintura salió adelante, se llamaba, el título fue, digamos, desde una mirada, digamos, desde otras orillas, ¿vale? En el cual participaban casi 30 artistas y también participaron personas, en este caso adolescentes y, bueno,
mayores, 25, 26, 27 años, personas con Asperger, que participaron también desde Tenerife y desde otras asociaciones de las islas, contribuyeron enviando trabajos realizados por chicos. Y fue la verdad que fue un trabajo precioso. Hay que decir que Óscar hizo una labor espectacular y se desarrolló todo en el Club La Provincia. Y la verdad que, bueno, asistieron al día de la inauguración unas 1000 personas. Y nos quedamos muy contentos por una parte, porque entre otras cosas pedimos a los artistas por una parte que expresaran a través de sus obras y de sus aportaciones cómo veían ellos el autismo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque somos conscientes que en este ámbito social falta concienciación, falta mucha visibilidad, falta mucha comprensión de cuál es la realidad que se vive. Y bueno, pues era una forma también de poner a prueba a los artistas, a ver, bueno, pues qué conocimientos y qué cercanía habían tenido con alguna experiencia a la hora de relacionarse con personas con TEA, ¿no? Y luego, por otro lado, estaba la participación de los chicos, los cuales pues, fue un impulso también para su autoestima a la hora de sentirse integrante, de participar y de ser también personas activas dentro de los proyectos culturales, y en este caso en el que hicimos. Conjuntamente se acompañó también, esa exposición estuvo aproximadamente un mes. Y bueno, pudimos celebrar también unas jornadas de divulgación. En este caso fueron 2 conferencias que se realizaron en 2 semanas distintas, donde se abordaba la experiencia, por una parte, la experiencia que tenían las familias de cuál era la situación que viven a diario, y por otro lado era encuentros con el autismo, se titulaban esas conferencias, donde las personas, los chicos, compartían sus experiencias y sus vivencias y cómo vivían ellos, digamos, toda la situación, desde sus experiencias a nivel escolar, a la hora de practicar deporte, pues todas las limitaciones con las que se suelen encontrar. Porque una de las cosas que vemos es que hay, digamos, falta de formación en las personas, falta de conocimiento. Hay muchas personas que no saben cómo acercarse a una persona con autismo. Y entonces esto también muchas veces hablamos de que el autismo, las personas con autismo muchas veces se aíslan y que viven, se suele utilizar esa falsa expresión de viven en un mundo aislado. El problema es que también socialmente muchas veces por ese desconocimiento que tenemos de cómo abordar la comunicación con normalidad, con tranquilidad, pues también hacemos que las personas, en este caso con TEA, pues se sientan todavía más incómodas en las relaciones, que ya de por sí, bueno, pues a ellos les cuesta más el desarrollar las habilidades sociales. También es cierto que dentro del autismo, pues hay diferentes, digamos, grados, niveles, como lo queramos denominar. Hay personas que tienen ya también una serie de, digamos, de dificultades más profundas y que no con todos se pueden desarrollar, evidentemente, actividades y proyectos y cosas como si fuese, porque requieren también de personas que sepan tratar y trabajar con ellas a la hora de poder hacer cosas, y son situaciones dentro de este ámbito, no solamente dentro de lo que puede ser el autismo, sino dentro del ámbito de la diversidad de capacidades. Evidentemente los trabajos se realizan en función de las posibilidades que pueden desarrollar las personas. No todo es igual. Esto me imagino que se debatirá luego. Un momento yo lo dejo ahí. El otro proyecto que había era de fotografía, que precisamente se trataba de dar una mirada al autismo, pero digamos aquí lo que se pretendía trasladar y transmitir era, bueno, pues lo que era la vida cotidiana, las dificultades que se encuentran, las capacidades, las habilidades que tienen, digamos, tratar de conocer más la realidad en este caso de las personas con autismo.
Gracias, Richie. Sí. Le cedo la palabra a Alfredo Rosario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dar las gracias a Aislados Conectados por haberme invitado a esta mesa redonda, donde intentar pues, explicar un poco más el proyecto que llevamos realizando desde hace 25 años en Tenerife, donde intentamos desarrollar en todo tipo de personas pues lo que es las artes escénicas y últimamente también el tema de proyectos audiovisuales y el cine. Comenzamos, como digo, en el año 95, en un momento donde nuestra compañía era la única que existía en toda Canarias y donde nos tuvimos que exponer a un proceso de educación tanto de la sociedad como del espectador, de los medios de comunicación, en el sentido de que cuando vayan a ver los espectáculos, pues vayan a ver calidad y un proyecto y una obra, no una persona con discapacidad sobre el escenario. Entonces ya desde ese momento hemos trabajado principalmente con discapacidad intelectual, aunque con otros trastornos asociados. Y ya desde un primer momento se conformó la compañía como profesional. Cuando digo profesional me refiero a que cobramos por el trabajo que realizamos. Entonces en nuestro haber pues ya hay como unos 18 espectáculos creados, 30 piezas cortas, más de 150 representaciones pues, por toda Canarias, en Madrid, en Sevilla. Participamos en festivales profesionales como puede ser el Canarias Dentro Fuera, Cuadernos Escénicos, el Mueca en el Puerto de la Cruz, la Universidad de Verano de Adeje, en Sevilla en el Festival Escena Móviles o en Madrid pues también representaciones dentro del Teatro de Madrid, en el Espacio Matadero y en la propia Resat. Durante todos estos años hemos actuado no solamente en interiores, como comprenderán, teatros, salas, halls, centros culturales, recintos feriales, sino también nos movemos también muy bien en los exteriores, plazas, parques, patios, canchas de deporte, calles, hasta incluso en una ocasión dentro de una fuente. Con todo esto me refiero a que los componentes de la compañía, que es inclusiva, hay personas con y sin diversidad funcional, funcionamos como artistas, es decir, a nosotros nos da exactamente igual que la persona que participa dentro de la compañía puede tener algún tipo de problema cognitivo o de cualquier otro tipo. Es decir, lo que nosotros vendemos es cultura, es arte. Y tiene que tener la calidad suficiente como para que alguien pague una entrada para disfrutar. Ese es el mínimo. Y bueno, ha habido ocasiones porque los procesos que hemos realizado pues no han tenido esa calidad porque al final no todo sale bien, como todo en la vida. Y bueno, hemos tenido que cambiar el proceso y tirar por otros derroteros. Es decir, que también resalto la idea de que no todo vale. Es decir, hay que tener en cuenta los estándares artísticos que se deben exigir y hacia eso debemos tender, ¿no? También digo que somos de la idea de que toda persona tiene la capacidad de ser artista. Es decir, simplemente hay que intentar extraer de cada uno de ellos aquello que dándole forma, con una música, con una luz adecuada y un escenario concreto, pues tenga la calidad suficiente y sobre todo, lo más importante, que transmita algo al público, porque esa es la esencia de todo trabajo artístico, ¿no? Y es lo que disfruta realmente el público. Le da igual que haga una gran pirueta o que no, sino que al final se vaya de la sala pues sintiendo algo, ¿vale? Que le hagamos sentir algo. Bueno, yo creo que básicamente es eso. También tenemos pequeños trabajos a nivel de audiovisual y últimamente, como les digo, pues también estamos entrando dentro del mundo del cine,
donde nos hemos formado durante 2 años y que, bueno, ahora ya están empezando a salir sus frutos y la verdad es que es un mundo fantástico donde ellos se mueven muy bien y donde les encanta trabajar. Ya fuera del escenario, pues exactamente igual, es decir, se trata de integrarles socialmente a todos los niveles, con lo cual todos los requisitos necesarios para el artista, es decir, traslado, vestuario, maquillaje, peluquería, etcétera, etcétera, pues todos ellos son responsables, como cualquier otro artista, pues de poderlos llevar a cabo. Y se le aporta los apoyos necesarios a cada uno de ellos que requieran, pero solo cuando lo requieran. Y hay que intentar que esos apoyos sean los mínimos imprescindibles. Yo creo que básicamente pues es eso. Muchísimas gracias. Gracias. Silvia. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias también a Jorge y a Óscar, y especialmente a la Asociación de Sordos de Las Palmas, que a través de sus intérpretes hacen accesible este acto. Mi nombre es Silvia y mi signo es este, Silvia. Yo voy a hablarles un poquito sobre lo que es Signándole la Infancia y signos que cuentan. Nuestra aportación en esta mesa de debate titulada la cultura de la inclusión, la cultura como herramienta para la inclusión. En ella nosotros lo que podemos aportar es nuestra experiencia desde una propuesta metodológica en ámbito formal y una propuesta cultural en ámbito no formal. En el ámbito formal, como proyecto de innovación educativa dentro de la formación profesional de educación infantil, propusimos el uso de la lengua de signos desde la primera infancia, teniendo en cuenta que cualquier bebé lo primero que desarrolla es el gesto, antes de que su aparato bucofonador pueda desarrollar el habla. Vimos la posibilidad de que no solamente los bebés sordos pudieran comunicarse con sus familiares a través del uso de signos, sino que cualquier bebé pueda comunicarse, reduciendo así la frustración comunicativa con la familia. Eso nos llevó a que el uso de los signos, de la lengua de signos, no se pueden extraer de la cultura a la que pertenecen. No podemos hacer una apropiación cultural de la lengua de signos, sino que el uso de signos es la excusa para acercar a los profesionales, a los educadores y a las familias al conocimiento de una realidad que es el mundo de la comunidad sorda y sordociega. Si nosotros enseñamos y educamos a las profesionales de la educación infantil, que son las primeras en el ámbito educativo que van a tener contacto con los niños, en este caso con los bebés, y les estamos enseñando signos y el sistema de comunicación bimodal para que puedan acercarse y puedan acercar a sus usuarios, que son los niños más chiquitines de 0 a 3 años, a la lengua de signos española, les estamos planteando que las aulas sean inclusivas en su diseño, no esperar a que haya una realidad o una necesidad para en ese momento implementar un recurso, sino que desde el diseño las aulas sean inclusivas. Por eso fuimos desarrollando una propuesta metodológica que hoy por hoy ya se recoge en una metodología propia, que es Signándole a la Infancia, en donde se tienen en cuenta los momentos y rutinas de los niños en las aulas de infantil para ver cómo ir introduciendo el uso de los signos y el conocimiento de la lengua de signos española. Para ello formamos a los profesionales de la educación infantil que lo llevan a las aulas en las escuelas infantiles. ¿Qué ocurre? Que poco a poco, esto pasó el primer año, las familias que luego iban a recoger a esos niños, a sus hijos o a sus nietos a las escuelas infantiles, pues les iban asignando y las familias decían, bueno, que ellos dicen, ¿no? Me hace unos gestos, me hace unos signos que yo no entiendo, o que mira, que me hizo este signo de flor y ay, mira qué gracioso, porque claro, como que me huele la flor, ¿no? Total que las familias empezaron a demandar aprender lo mismo que sus hijos estaban aprendiendo en la escuela infantil, como es normal.
familias interesadas en saber cómo se comunican sus niños. Entonces empezamos a ofrecer en espacios no formales, y esto es en las bibliotecas públicas, una propuesta llamada Signos que Cuentan, que lo que hace es establecer sesiones en donde las familias y también todo el que quiera, que esté interesado por el conocimiento de la lengua de signos española, pueda asistir a una sesión en donde se enseñan los signos de la lengua de signos a través de cuentos y canciones infantiles, por entender que la manera en la que aprenden los niños es a través de lo lúdico, tiene que ser siempre a través de un juego, y ya en nuestro acervo cultural está el uso del gesto para llamar la atención de los niños. Dado que la lengua de signos española es una lengua de signos, es una lengua visogestual, favorece además toda una serie de aspectos como la coordinación oculomanual, la lateralidad, bueno, la percepción del espacio, y sobre todo, y por eso lo hacemos, la inclusión, porque no habrá que esperar a que haya un niño o una niña con una necesidad específica de adaptación, sino que ya estamos en su diseño y en su propuesta metodológica. El aula infantil está diseñada y preparada para recibir a cualquier niño. En eso, así fue como empezamos, asignándole a la infancia, ocupándonos del uso de la lengua de signos y del braille, dado que la formación de las responsables, de mis compañeras y mía, es la de intérprete de lengua de signos, mediadoras comunicativas y docentes, pero es verdad que estamos por poco a poco ir incluyendo también todo el uso de pictogramas para que sea inclusiva en todo el sentido más amplio de la palabra, no solamente ahora mismo lo que hemos adaptado a la comunidad sorda y sordosiega, sino a toda la comunidad, a toda la sociedad. Pregunta Óscar Marido, Silvia, si es diferente la lengua de signos española de la lengua de signos inglesa, por ejemplo. Sí, las lenguas de signos no son universales, eso es uno de los, bueno, de los aprendizajes o de los mitos que se suelen, cuando vienen a nuestros cursos nos preguntan. La lengua de signos está, es propiedad de la cultura sorda y de la comunidad sorda, en la que participamos personas sordas y personas oyentes. ¿Eso qué significa? Que si la lengua de signos es cultural a una comunidad lingüística, se circunscribe a las características de esa comunidad. Yo siempre lo explico en las formaciones de la siguiente manera. Aunque todos en este mundo, todos los seres humanos comamos con la boca, el signo de comer en Europa hace referencia, se hace así, pero en Asia hace referencia a los palillos y en África hace referencia a la mano, porque son las distintas maneras en las que culturalmente, de manera principal, se come. Entonces, aquí no tiene sentido que hagamos este signo para comer, pero sí que lo tiene en África. Entonces, de esa manera explico que cada signo, igual que nosotros tenemos en la riqueza lingüística en los dialectos y cada comunidad lingüística y estado tiene su lengua de signos propia, en España tenemos dos lenguas de signos cooficiales, que es la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, y cada una con sus características, como por ejemplo, que también explico siempre, el signo de pulpo. Yo estuve trabajando como intérprete y mediadora en Galicia, y cuando llegaba de Canarias, resulta que aquí el signo de pulpo hace referencia a los rejos, ¿no? Pero allí me dijeron que el signo de pulpo era así. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Y me decían, hombre, la pulpeira en la pulpafeira, con su caso, con su delantal, con su mandil, y el pulpo cortando los rejos. Esa es la imagen más característica del pulpo en Galicia. Entonces, para ellos tiene todo el sentido que el signo sea este. Entonces, los signos se acercan a la cultura a la que representan. Por eso no es universal. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a la segunda pregunta, que en primer lugar para Emilio, la contestará. ¿Creen que los espacios públicos y privados están adaptados a los colectivos que ustedes representan? Emilio. Está silenciado. Dale al botón de
de iniciar sonido. Ahí. Bueno, en nuestro colectivo existen varios dispositivos que, claro, nuestro colectivo es un colectivo que necesita de apoyo de la familia y profesionales y sociedad en general, ¿no? Actualmente existen varios dispositivos como los entrenamientos, las unidades de entrenamiento breves que no están adaptados a la realidad que hay en otros países, ¿no? Por eso nuestras reivindicaciones de cero contenciones, cero aislamiento, etcétera. O sea, son, si se fija un poco en la evolución del tema de la salud mental, empezó un poco hace ya siglos, encerrándolos en grandes edificios a muchas personas con problemas de salud mental, ¿no? Hoy en día pues tenemos referencia todavía de lo que era el manicomio antiguamente, ¿no? Que lo dirigía el Cabildo, ¿no? Lo subvencionaba el Cabildo, ¿no? Hoy en día pues tenemos los entrenamientos breves para recuperar este tipo de personas, estabilizarlas. Está mi gato ahí. Estabilizarlas y darlas de alta, ¿no? Entonces estos entrenamientos breves pues existen en la Gran Canaria, uno en el Dr. Negrín, el Hospital Universitario Dr. Negrín, y otro en el Insular, donde están allí encerrados bajo llave y con exceso de medicación, ¿no? Nosotros criticamos esto porque las cero contenciones se dan en otros países, como les dije, y es un trago muy fuerte al pasar. De hecho, en nuestro colectivo hay unas listas de esperas tremendas en montones de dispositivos. Dentro de las unidades de salud mental, a la hora de ser atendido por primera vez con un psiquiatra o un psicólogo, en la UME, en la unidad de media estancia, que es otra unidad que de larga duración, de cerca del año, en las unidades clínicas de rehabilitación. También existen que son de larga duración, son personas que están institucionalizadas, centros de día, existe pisos de alojamiento alternativo, mini residencias, un servicio nuevo en Canarias que se creó hace el 2018, que es el área atención domiciliaria especializada. Estos servicios, de verdad que nosotros estamos por el cambio y por la mejora, ¿no? Recordar un poco el tema de que se está intentando llevar al Parlamento la nueva legislación sobre la salud mental, y dentro de esa estrategia que hay está el tema de la cantidad de personas que se suicidan, ¿no? Incluso se oculta a la hora de los medios de comunicación que no los tratan con prudencia, sino exageran un poco y pone entredicho a este tipo de sucesos, ¿no? Saben que el tema del suicidio en el mundo está por encima de las muertes por violencia de género o por el tema de muertes por tráfico, ¿no? No sé qué más aportar en este apartado. Vale. Miguel Ángel. Ahora, ¿verdad? ¿Me escuchas, Jorge? Bueno, a ver, nosotros cuando nos planteamos la pregunta que tú nos comentas, en primer lugar separamos lo público de lo privado, puesto que lo público es verdad que no llega a ser accesible, pero tiene la obligación por ley de serlo, ¿vale? Por
tanto, la principal reivindicación que hacemos a las administraciones públicas en este caso es que cumplan con la propia ley, porque además hay una ley, hay una serie de derechos y desde luego que nos sitúa en una posición diferente. También es importante tener en cuenta el acceso, o no solo en los espacios como tal, podamos llamar cines, teatros, sino en el propio ámbito cultural de la creación de diferentes aspectos que se van haciendo, ¿no? Y creemos que sí que es importantísimo el poder tener, por ejemplo, las diferentes administraciones financian o colaboran o proyectan determinados elementos culturales que pedimos que tengan accesibilidad. Pues, por ejemplo, oye, si el Cabildo o el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento X financia un vídeo o un proyecto cultural, al menos pedirle en el pliego de contratación o de condiciones para generar ese tipo de subvenciones, pues que sea accesible y que se haga inclusivo para no dejar a nadie atrás. Simplemente eso, ¿no? Yo creo que ese es un paso que nos puede ayudar a que de futuro pues podamos disfrutar de un montón de cuestiones. Habrán visto ustedes, por ejemplo, las películas de audiodescripción o las series y todo este tipo de cosas en la propia televisión pública. Cada vez es pues más usual verlas, ¿no? Y es precisamente por eso, por el ámbito de una ley que empuja, que no es suficiente, pero que empuja. Por tanto, hay que hacer, yo creo que esa cuestión también de difundirlo, de dar conocimiento y sobre todo también a quien desarrolla elementos relacionados con la cultura, pues también invitarles a que tengan en cuenta que, oye, si lo haces accesible, pues también puedes llegar a un público mayor, a un público más extenso. Por tanto, también tus ingresos o tu fórmula de llegar, que al final es lo que busca cualquier persona que desarrolla cultura, es difundirla y llegar al mayor número de personas posible, pues lo consigues de una forma mejor, porque a mí me gustaría, pues, por ejemplo, pues no sé, disfrutar de un espectáculo de cualquier naturaleza que sí es accesible. Si no lo es, no voy a poder disfrutar. Por tanto, esa persona que ha creado ese elemento cultural, a mí no llega, ¿vale? Por tanto, creemos que es importante trabajar desde ese punto de vista, pero sí que tienen y juegan un papel fundamental las principales fuentes de recursos en el ámbito de lo cultural, que son, por supuesto, las administraciones que contratan eventos, que contratan cultura en un montón de aspectos para toda la ciudadanía, pues exigir diversos o determinados criterios de accesibilidad, ¿no? Esa es un poco la clave a la que nosotros creemos que nos puede ayudar a avanzar y a mejorar el acercamiento a la cultura de las personas con discapacidad. Gracias, Beatriz. Vale, en el caso del colectivo con el que trabajamos nosotras, que es el colectivo de personas con autismo, podemos decir que por nuestra experiencia sí que existen, digamos, buenas prácticas por parte de algunas instituciones públicas, que sí que por lo menos en los últimos años hemos sentido que también desde la experiencia de nuestros procesos y proyectos que han apoyado y nos han dispuesto de los recursos necesarios para poder llevar a cabo los procesos de mediación cultural, como son el Cabildo de Tenerife o el Teatro Leal de la Laguna, en su momento el Auditorio de Tenerife, en su momento. Sí, como en determinadas ocasiones sí es verdad que hemos sentido un arropo y un apoyo, poniendo las herramientas necesarias para que haya un espacio accesible para las personas con autismo, que eso conlleva, por un lado, pues el uso de pictogramas en algunos casos y el poder dotar de recursos a profesionales y para poder contratar profesionales y artistas que lleven los procesos. Entonces, existen buenas prácticas porque existen algunas, pero todavía sigue siendo bastante insuficiente. Si ya la cultura de por sí normalmente sigue siendo un área, digamos, bastante clasista, es decir, que no llega a todos los estratos socioeconómicos, por lo mismo pasa con la diversidad, no es accesible para todas las personas. Ahora mismo la cultura nosotros sentimos que no es accesible, a pesar de que, como decía, por no decir como solo lo deficitario, sí que ha habido buenas prácticas, ¿no? Y que en nuestro caso, pues eso, instituciones como el Teatro Leal o el Cabildo de Tenerife especialmente, nos han apoyado en numerosas ocasiones a todos los niveles. ¿Sí? Bueno, para serte sincero, a la pregunta de si los espacios culturales están adaptados, son inclusivos,
cumplen con las normativas de accesibilidad. Mi opinión particular es que no, hay muchas deficiencias. Y esto también se debe a una cosa. Hasta la fecha, para los gestores culturales, ¿vale? Y esto, pues como comentaba antes Alfredo, con el enfoque que ellos le dan a nivel de participación y de utilizar, digamos, el ámbito cultural como una vía de inclusión, sin hacer diferenciación, los gestores culturales, hasta la fecha, y de momento eso sigue siendo así, no contemplan el segmento social de diversidad, de personas con diversidad de capacidades, como un elemento, como un segmento, como un nicho de mercado interesante para atraerlos a los eventos culturales. Eso es una realidad que está ahí. Hay leyes que, como bien decía Miguel, hay leyes, lamentablemente nos encontramos con que no se cumplen, no se ponen en práctica, y eso es una realidad. Y el hecho de que no se pongan en práctica, eso también va en contra de que las personas, la sociedad en general, tome conciencia de cuáles son las realidades que se viven en una misma sociedad. Antes coincido con Alfredo en que, por ejemplo, ellos desde su organización, su asociación, su colectivo, tratan de ofrecer un producto profesional. Eso es una parte dentro de lo que es la inclusión. Pero vamos a ver, la cultura como una herramienta para la inclusión está desde la persona que quiere ser usuaria de la cultura, poder acceder a los museos y que estén los medios que necesita esa persona para poder ser atendido y que pueda disfrutar de los diversos elementos. Seamos sinceros, eso hoy no está. Otra cosa es que mediante pequeñas actividades, acuerdos, convenios, lo que sea, para ese día te preparen y te habiliten y tú tienes que estar formando a las personas para que sepan. La realidad es que eso debería ser una norma, debería estar implantado como normal. Haría falta que todas esas personas también se formen, y cuando hablamos de formación no es necesario hacer un máster, pero sí es importante saber cómo comunicarse con las personas, qué necesidades tienen, qué dificultades tienen, porque no todas las personas dentro del ámbito de la diversidad de capacidades tienen las mismas necesidades. Eso es una realidad. Se puede disfrutar de la cultura tiene que ser inclusiva como usuario, como creador, como creador de cultura, de que te puedas, digamos, diseñar proyectos, pero también eso va acompañado de que puedas tener una formación y acceso a la formación que se necesita. Y eso es uno de los puntos importantes en el mundo de la educación que está fallando. La mayoría de las veces nos encontramos con que las personas con, en este caso, por lo que yo he vivido en el autismo, muchas veces nos encontramos con muchos problemas en los colegios a nivel del sistema educativo, y los chicos normalmente no suelen terminar los estudios. Eso es un problema. Entonces, ¿por qué no terminan los estudios? Pues muchas veces pues terminan aburridos, y en ocasiones, esto se ha hablado infinidad de veces con la Consejería de Educación, los terminan invitando a que de alguna manera abandonen los estudios. Tristemente son realidades que están ahí. Y luego está también el poder usar la cultura pues como profesional, que tú puedas, si tienes acceso a la formación necesaria, que tú profesionalmente, pues como comenta Alfredo, te puedas dedicar a ello. Ya después que tengas suerte o no con el producto final que realices, que te tengas que reinventar, bueno, pues como con todo en esta vida. Pero claro, digamos que en mi opinión, la cultura como elemento para la inclusión social, pues claro, depende desde qué posición la abordes. Como usuario que participa, como creador, como profesional, depende. Y coincido mucho con Miguel, que vamos, a estas alturas, que todavía las instituciones públicas no tengan de obligado cumplimiento que toda subvención que se haga a cualquier evento cultural, de ocio,
tiene que ser inclusivo y tiene que cumplir con unas normas de accesibilidad, que para eso están las leyes. Y esto yo hago hincapié en este tema de que no se cumple la ley, porque lamentablemente he tenido experiencias en este sentido, que en diversas instituciones se han aprobado cosas muy importantes y los políticos no lo ponen en práctica. Y bueno, aquí aparece otro problema, que después la lucha de las diferentes organizaciones, la unión o la desunión de las diferentes asociaciones en los diferentes ámbitos. Pero es que es triste que se aprueben leyes, que se aprueben en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria, en el Parlamento, y que no se pongan en marcha, que no se aplican. Si no les resulta interesante en votos, no se ponen en marcha. Entonces, esto es una cuestión de concienciación de la sociedad en general. Es un por favor. Un problema, digamos, un problema que hay que abordar entre todos, que hay que exigir las soluciones que están establecidas. Gracias. Nada más. Alfredo. Bueno, primero estoy de acuerdo con lo que han comentado todos los compañeros que han hablado anteriormente, porque desde el ámbito de cada uno, pues está claro que todo lo que dicen tiene razón y es coherente. Durante todo el tiempo que yo llevo dentro del mundo del arte, que ya van casi para 30 años, la verdad es que ha avanzado tan poco, que la verdad es que da mucha pena. Da mucha pena porque a pesar de que se cambien las leyes, la gente no está educada para realizar el cambio. Es decir, desde pequeños a los chicos hay que enseñarles en los colegios de todo esto que estamos hablando y de la importancia y que aprendan a valorar todo esto para cuando lleguen a políticos, pues entonces sepan valorar realmente lo que tienen que hacer en el puesto de trabajo que les toca. Es decir, hay yo me he encontrado con muchísimos políticos donde tú le vas a presentar un proyecto y lo que te dicen es: vale, yo te apoyo, pero me lo tienes que hacer todo porque yo no tengo ni idea. Y así de claro. Entonces, no somos nosotros los que tenemos que poner intérpretes en lengua de signos, somos nosotros los que tenemos que intentar conseguir, si es en un teatro, y que lo tenga la audiodescripción. Es decir, el staff político se sigue lavando las manos porque no tiene ni idea ni de cultura, porque muchos programadores culturales no tienen ni idea de qué están programando, y mucho menos de la cultura y la diversidad funcional. Desde el punto de vista de los artistas, la verdad es que nosotros no nos encontramos con mucha problemática porque, como ya les digo, nos movemos dentro del mundo de lo cognitivo y lo intelectual. Pero sí que es verdad que a nivel físico te encuentras con una cantidad de barreras tremendas. El acceso a los baños, el acceso a los camerinos, el simple acceso al escenario, que nos encontramos con una escalera para poder llegar al escenario. Qué sé yo, sitios, por ejemplo, en uno de los teatros nos encontramos con una escalera de caracol, que aquello era insufrible poder subir aquello, y tuvimos que habilitar unos vestuarios en la parte de abajo, así improvisando para que se pudieran cambiar y maquillar y todo lo demás. Eso desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista del que va a disfrutar está clarísimo. Pero es que está clarísimo actualmente, en 2020, es decir, hay obras, infraestructuras que no están adaptadas. Y pongo el ejemplo de Auditorio de Tenerife. Auditorio de Tenerife, como veis una persona en silla de ruedas, tienen que quitar literalmente los tornillos de una butaca, quitarla para que se pueda poner la silla de ruedas. Últimamente las han dejado ya como norma, esos tres butacas por un lado y tres por el otro, vacías para que en el caso de que aparezca una silla de ruedas se pueda colocar. Ni que decir ya el tema a nivel de personas con ceguera. O en eventos puntuales, como decía el compañero, sí que te ponen la intérprete de lengua de signos y demás, pero eso tendría que estar obligatoriamente fijo, allí colocado en el escenario. No programar una sesión especial para el grupo de personas con sordera o una sesión especial para el grupo tal, que es lo que se suele hacer. Entonces, eso es educación y eso no se ha aprendido desde pequeño
y los que están mandando no han aprendido nada de eso. Entonces, lo realmente importante que yo, a la conclusión a la que he llegado es, vamos a educar a los niños para que dentro de 20 años sean los programadores que den valor a todo lo que estamos haciendo. De hecho, ya hay, por lo menos aquí en Tenerife, a través de Cabildo, o sea, Auditorio de Tenerife, perdón, ya se están haciendo experiencias en ese sentido, de ir a los colegios y mostrar y enseñar y concienciar, para que cuando lleguen a ser más grandes, pues puedan entender y hacer las cosas con más tino, ¿no? Gracias, Fred. Silvia. Pues nada, me viene estupendo lo que acaba de decir Alfredo, porque nosotros en nuestro propósito de normalizar y visibilizar, lo que estamos haciendo es desde el nido, vamos, desde los 0 a 3 años, normalizar una realidad y una sociedad que es la que tenemos. Coincido también con lo que han dicho. En nuestro caso concreto, existe una ley, bueno, diferenciarlo de lo público y lo privado. Lo público, como decía el compañero Miguel, es de obligatorio cumplimiento. Existe una ley que es la 27/2007 de 23 de octubre, por la que se reconoce la lengua de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Aprobada en el 2007, en el 2020 sigue siendo una utopía. Existen, ahora por ejemplo, con el COVID, lo que ha tenido que luchar la Confederación Estatal de Personas Sordas, máximo representante de la comunidad sorda en España, para que hubiera una actualización de las noticias y de la situación de emergencia sanitaria que estábamos viviendo, que era inaccesible a las personas sordas, porque como hay un determinado número de horas contratadas para cubrir el expediente de intérprete de lengua de signos en los medios de comunicación, pues el telediario y ya está, las ediciones del telediario. Entonces, desde la parte pública hay una deficiencia absoluta y esto es una denuncia clarísima hacia el no cumplimiento de una ley que, ya digo, lleva aprobada 13 años. La Confederación Estatal de Personas Sordas es la máxima representante de la comunidad sorda en España y bueno, y sí ha puesto y está al servicio de las entidades públicas a través de Visual para tener aplicaciones y sistemas para que la persona sorda pueda acceder a servicios públicos, a sanidad, pero muchas veces te encuentras con que depende de quién esté en el gobierno y depende de la subvención. Nosotros, como proyecto, empezamos en un gobierno hace 4 años que apostaba por la innovación educativa y entonces nos apoyó y durante 3 años hemos estado horas y horas formando a profesionales de la primera infancia para llevar esto a las aulas. Y este año nos hemos encontrado con un cambio de gobierno que ha dicho que esto ya no es innovación porque como ya llevamos un tiempo y que ya no se considera, entonces nos han quitado, entre comillas, el proyecto. No es así porque nosotras seguimos aquí burro cargado en contracamino, entonces vemos por dónde ir, pero a un cambio de gobierno, un cambio de mirada, porque parece que si haces lo mismo que estaba haciendo el gobierno anterior, estás defraudando a tu propio, yo qué sé, programa electoral o en fin, que no se mira lo importante que es el bien social, sino el interés particular de cada uno. Entonces eso es una pena y es una denuncia total en lo público. Y en lo privado, pues tenemos, como decía también la compañera de Aspercan, tenemos buenas prácticas, tenemos experiencias en donde cuando hemos llevado asignándole a la infancia a los espacios privados, como pueden ser las escuelas infantiles, que en la mayoría de escuelas infantiles en Canarias son privadas. Tenemos la experiencia de la escuelita en Santa Cruz o del Centro Infantil Parque en La Laguna. Y bueno, y tenemos en total en Pimpón, en La Palma, por nombrar otras islas. O sea, hay una serie de escuelas infantiles que han entrado en el proyecto por interés propio, quiero decir, por sensibilidad con esta realidad y que han puesto los recursos para formar a sus profesionales para implementar esta propuesta metodológica en el aula. O sea que a nivel privado, quien ha querido lo lleva al máximo.
quien ha querido, hay realidades que no pueden llevar al máximo, pero que lo tienen presente. Pero es una pena, porque, por ejemplo, no tenemos en el proyecto, aún naciendo, entre comillas, auspiciado por la Consejería de Educación en Canarias, no existen escuelas públicas en Canarias que estén interesadas en este proyecto. Entonces, al final, pues es como una batalla constante, pero es verdad que las familias sí que tenemos un feedback positivo, porque las familias en espacios públicos, como puede ser la Biblioteca Pública del Estado, la Biblioteca del Ayuntamiento del Paso, hay bibliotecas en Ofra o en Añaza que son bibliotecas sensibles a esta realidad, y entonces que programan actividades en donde se da voz y se da un espacio para hablar de esta realidad. Al mismo tiempo, y para terminar esta parte, en el ámbito privado también hay una corriente que está haciendo muchísimo daño a la comunidad sorda y a esta realidad, y es la comercialización de los signos, la apropiación cultural por personas que emprenden y que se apropian del baby signing, del signos para bebés, de comunicación gestual, de expertas en instructoras de signos, y que lo que hacen es manipular una lengua a su antojo y invisibilizar aún más la sordera y la sordoceguera, que ya venimos denunciando que es una discapacidad invisible, porque tú no te enteras si una persona es sorda cuando la tienes delante, porque, bueno, excepto que la veas hablar o asignar, no sabes. Entonces es como, al final, a la persona que está en silla de ruedas, tú ves la silla. El problema es que muchas veces no se ve a la persona, sino ves la silla. Pues en el caso de la persona sorda, ves a la persona, pero no reconoces que tiene esa dificultad. Entonces queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero también hay buenas prácticas. Entonces, bueno, eso es lo que nos impulsa a seguir, y la necesidad y la confianza de que esto entre todos tiene que salir para adelante. Así que ahí vamos a seguir. Richie, te vi la mano levantada. Después, como queda poco tiempo. Vale, no, yo solamente quería hacer una puntualización a una cosa nada más que hemos comentado, que es el tema del ámbito de lo privado. Yo entiendo que dentro del ámbito de lo privado tenemos que ser también exigentes con que se cumplan las leyes de accesibilidad y todos los planes que hay relativos a medidas y normas que se deben de tomar para la inclusión, porque esto es como si tú permites la actividad de cualquier empresa en un ámbito económico que quiera, que hay una normativa y no la cumple, ¿no? Porque como es privada, que no cumpla la normativa, no. En lo público y en lo privado, en todo lo que tenga que ver con aspectos culturales, porque normalmente el 99% de los eventos culturales van subvencionados con dinero público. Entonces, me da igual que el espacio sea privado que sea público. O sea, tiene que cumplir las normas. Nada más, una opinión personal. Vale. Vale, la tercera pregunta. ¿Existe un modelo a seguir para la inclusión en otros países, en otros proyectos? Emilio. Bueno, nosotros miramos otros países como Noruega, que hace poquito abrió el primer hospital psiquiátrico con 0 contenciones y 0 medicación, donde el usuario decide si toma fármaco o no. O como en Finlandia, que donde ha llevado la psiquiatría a la calle y tratan a las personas afectadas en su entorno con una terapia llamada diálogo abierto, donde participa en este tipo de terapia la red social de la persona usuaria. O como en otros países también, y se está dando en España, en algunas comunidades, que es el experto en experiencia o promotor de salud mental, que está trabajando dentro de la red de salud mental, donde la experiencia y el empoderamiento de estas personas expertas
pues ayudan a otros compañeros que están pasando un sufrimiento, pues de tú a tú y entre iguales, ¿no? Tan solo recalcar también que nuestro colectivo es un colectivo donde el acceso cultural es súper limitado porque los medios económicos que cobran los compañeros, la mayoría cobran pensiones no contributivas, pues es limitado. Y con respecto a la educación, pues la Consejería de Educación en Canarias nos abre las puertas a formarnos como profesionales, pero luego en el mundo laboral se nos cierran las puertas en muchas empresas, ¿no? Gracias. Gracias, Emilio. Miguel Ángel. Miguel. Bueno, ha tenido un problema Miguel. Pasamos a la siguiente, a Beatriz. Vale, si existe un modelo de inclusión con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Que son los procesos culturales o de mediación cultural, no existe para mí en otros países un modelo referencial, o al menos no lo conozco. Me parece que pasa como con muchos temas, es decir, lo que decíamos antes, hay buenas prácticas, hay cosas puntuales que se hacen bien, pero no conozco una región ni un modelo que sea como el modelo ideal para hacer la cultura inclusiva. Sí que hay fórmulas, la de aceptar la diversidad, y en ese sentido es importante a lo mejor también el tema del lenguaje, como pasa con todo el tema de las desigualdades, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras no nos sentimos representadas con los temas de la normalidad, ¿no? De hacer cultura normativa o hacer procesos para la normalidad, porque la normalidad es una cosa que desconocemos, no sabemos lo que es la normalidad, es más, probablemente no nos interese, ¿no? O sea, no trabajamos para hacer cultura normativa ni para que nosotros seamos personas normativas, sino más bien todo lo contrario, para que se trabaje desde la diversidad, desde lo mestizo, desde lo distinto, desde lo heterogéneo, que creemos que es lo que se corresponde con la sociedad y lo que es más justo, ¿no? Aceptar esa diversidad y convivir desde esas diferencias, ¿no? Entonces, a ese respecto no sé si hay un modelo. El modelo es para mí o para nosotras el trabajar desde admitiendo las capacidades que tiene cada una, las diferencias que tiene cada una, etcétera, ¿no? Y sí, a lo mejor hacer hincapié en el tema del lenguaje, ¿no? Y nosotras no nos sentimos representadas con la normalidad ni trabajamos porque pensamos que hay que encorsetar a la gente en un modelo de estar en la vida o en un modelo de hacer cultura o en un modelo de relacionarte, sino que todas las estéticas y todas las fórmulas son posibles, ¿no? Y todas debiéramos convivir y apreciarnos entre nosotras mismas. Gracias, Nati. Richie. Vamos a darle aquí, que no había activado yo el audio, perdón. A nivel europeo ha habido un plan y fondos multimillonarios para aplicar para la accesibilidad. Ahora bien, ¿dónde ha ido a parar el dinero? Esto habría que preguntárselo a los amigos políticos, porque bien de dinero ha dado Europa para que se ponga en marcha los planes y las directrices europeas para favorecer la inclusión y aplicar la accesibilidad universal en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y cuando hablamos de todo, es de todo. Educación, sanidad, trabajo, cultura, deporte. Y ese es el problema que nos encontramos. Que los dineros después se destinan a donde no debe. Y después viene la canción aquella de no hay dinero, pero el dinero cuando llega desaparece. ¿A dónde se destina? El modelo, en mi opinión, pasa por la educación, en primer lugar, mientras las personas, quizás por mi experiencia he tenido la suerte de tener las vivencias que he tenido en los últimos años y he aprendido un montón, y eso me ha permitido también conocer las situaciones complicadas que se viven, pero
personalmente tengo claro que para poder lograr una mayor inclusión social hay que trabajar desde la educación, desde el sistema educativo, que los pequeños, las pequeñas generaciones que vienen detrás, los chicos, las chicas, en la medida que vayan creciendo, vean como normal el convivir y el tener al lado y saber cómo relacionarse con personas con diversas capacidades. Es que no hay otro camino, no hay otra manera. Si yo no estoy habituado, no voy a saber cómo relacionarme, cómo tratar. Miramos a las personas, lamentablemente, lo digo porque me lo he encontrado muchísimo durante esa etapa de colaboración y de implicación, donde las personas sentían lástima, pena. Ay, es que esta persona tiene autismo. Es que vamos a ver, señores, olvídense de sentir lástima ni pena. Las personas que llegan a este mundo tienen la condición que tienen. En algunas ocasiones nos encontramos con estas situaciones, pero el único camino es la aceptación. Estas personas son así, tienen unas necesidades, hay que trabajar con ellas. Y si yo me acostumbro desde pequeño a compartir, a vivir, a trabajar, a colaborar, para mí va a ser lo más normal del mundo. Y cuando haga un proyecto, ya sea de ámbito cultural, de ámbito empresarial, laboral, el que sea, voy a tener en cuenta toda la diversidad que yo me encuentro en la sociedad. No voy a hacer cosas como se hace hoy en día, que nos olvidamos de una parte de la sociedad. Hubo un dato solamente encima de la mesa. El autismo en Canarias ronda aproximadamente las 22.000 personas con la condición del autismo. 22.000 familias en Canarias tienen un hijo o una hija con la condición TEA. Resumiendo, si vamos sumando el resto de personas en su diversidad, estamos hablando de que es una situación de lo más normal y de lo más habitual en la sociedad. Entonces, trabajemos la educación y cumplamos las leyes que están ahora mismo. O sea, es que sería el primer paso, cumplir con lo que hay aprobado y estipulado, y a partir de ahí veamos después cuáles son los efectos que se van produciendo, ya sean positivos o negativos. Gracias, Richie. Le pasamos a Miguel Ángel, que antes tuvo un problema técnico. No sé si escuchaste la pregunta, Miguel. Sí, modelos, ¿no? Hablábamos de modelos de éxito que entendamos que se puedan, pues, exportar, ¿no? Nosotros en nuestro caso sí que hemos visto, si no tenemos un modelo claro que podamos identificar, sí que hay una serie de ítems, ¿no? Que al final son los que dan éxito en modelos realmente inclusivos, ¿no? Son modelos en los que se acompasa también la parte de la iniciativa privada, porque al final lo público no puede llegar a todo, ¿no? Y es una verdadera concienciación de cualquier iniciativa privada que tiene en cuenta, que pueda tener en cuenta la parte de la accesibilidad universal, que es lo que al final nos hace que no tener acceso a la cultura. Luego también ocurre y pasa mucho que es importantísimo, pues desde la parte de los promotores, ¿no? En el ámbito de lo cultural, del promover elementos o eventos, en este caso de cualquier naturaleza, museos, etcétera, etcétera, que sean inclusivos y que sean accesibles, pues dan muy buenos resultados. En España somos pioneros en muchas cuestiones también positivas en el ámbito de la accesibilidad, pues con el tema de museos, por ejemplo. Existen diversos elementos donde se ha dotado algunos museos en el ámbito estatal, pues no sé, hablo del Museo del Prado, algún otro museo con diferentes criterios de accesibilidad que sí que van dando buenos resultados y va aumentando, haciendo que aumente de forma considerable el nivel de visitantes con discapacidad. Eso es importante, pues quiere decir que es un servicio atractivo para las personas con discapacidad, ¿no? Por tanto, creo que si tuviera que destacar algo de modelos efectivos, son aquellos que de origen
tienen en cuenta pues a todo el espectro de las personas con discapacidad. Y hablamos de las personas con discapacidad, pero no olvidamos, y además creo que es una cuestión que me gusta siempre advertir, es que cuando se hace accesible para una persona con discapacidad, también se está haciendo más inclusivo para cualquier persona. Yo les aseguro que cuando voy con un, pues no sé, con un tío mío o con mi padre a un evento y le toca en la fila 15 o súper lejos y demás, pues su discapacidad o su visión actual de estos momentos como persona mayor, por ejemplo, le dificulta muchísimo pues, poder disfrutar con éxito de esto. También en el ámbito auditivo, es decir, creo que es importantísimo también dotarnos de recursos de que los entornos habilitados pues cumplan también con una acústica adecuada, no solo por la parte de la lengua de signos, que es fundamental, que es muy importante y que además está reconocida, sino también de buscar fórmulas de que el entorno y todo lo que se haga en el ámbito acústico pues tenga una serie de, tenga una calidad adecuada, ¿no? También hay otros tipos de elementos que se van desarrollando y que nos deben de ayudar. Y por qué no decirlo también, pues la parte física de las cosas, ¿no? De cómo hemos ido diseñando a lo largo del tiempo, pues no solo los teatros, los cines y los entornos, sino también las propias actividades. Nos gustaría que también en los grupos de teatro, que en las murgas, que en todos los elementos de ámbito cultural, la discapacidad se tratase de incluir, no de hacer murgas para personas con discapacidad, no de hacer grupos de teatro solo para personas con discapacidad, ¿no? La inclusión es otra cosa y apostamos porque podamos ir metiéndonos las personas con discapacidad como agentes principales de la cultura en lo que pasa, ¿no? Es un poco la idea. Vale. Le pasamos a Alfredo. Sí. Ya han comentado, hay modelos generales a nivel, sobre todo norteeuropeos, que ahí vienen funcionando, pero yo vuelvo a lo mismo, porque tienen otro tipo de educación desde muy pequeño. Se trabaja con ellos sobre todo el tema de la tolerancia, la empatía, la equidad, todo eso es necesario para poder desarrollar un modelo como el que se propone a nivel social y a nivel político. Por mucho dinero que quieras emplear, si la gente no está concienciada, si no siente la necesidad de hacerlo, al final pues se va a hacer lo mínimo imprescindible para cubrir la cuota a nivel político, ¿no? Entonces, sí que los hay experiencias por ahí, por todo, sobre todo por todo el norte de Europa, excepcionales, vamos, que tienen compañías inclusivas maravillosas, que funcionan de una manera impresionante, que tienen una cobertura tremenda, mueven escenografías, mueven decorados, hacen cosas tremendas y funciona muy bien y la gente va a verlos porque le gusta, o sea, aprecia la calidad de lo que está viendo, no porque entre sus componentes haya personas con diversidad funcional o no. Entonces yo creo que el modelo tiene que ser, pues eso, lo que venimos haciendo, el trabajar, un modelo centrado en la persona, es decir, trabajar con las capacidades, como decía Beatriz, que comparto todo lo que dijo, desarrollar las capacidades de cada uno de ellos y porque son tremendamente creativos y porque eso hay que sacarlo a la luz. Otra cosa es el formato que seguimos, que yo también coincido en que nuestro modelo es más bien contemporáneo. Entonces, también pasa dentro del mundo del arte, que no tiene que ver con la discapacidad, que es un modelo un tanto elitista, y eso hay que reconocerlo. Pero después de tanto tiempo tú dices, pues hago producto para que llegue a una gran cantidad de masa, porque ese debe ser el objetivo a nivel cultural, o no, o simplemente me ciño a realizar un producto que yo creo que tiene la calidad suficiente, pero que solamente va a ser apreciado por un grupo reducido de personas. Y no va a ser un gran auditorio, va a ser pues una pequeña salita, no sé dónde, con un grupo de 15 personas. Al final, yo he llegado a la conclusión de que es eso lo que tenemos que hacer, es decir, pues si vamos a 15 personas, vamos a 15 personas, no tenemos que
llenar auditorios, que también, pero el acto cultural conlleva, como dije al principio, el transmitir emociones. Y el transmitir emociones incluso llega muchísimo más si tienes al actor o actriz o bailarino o bailarina a 5 metros de distancia. Con lo cual yo ahora mismo, ya te digo, abogo por espacios no convencionales, abogo por grupos reducidos de público, no grandes, y hacer trabajos honestos y que intenten transmitir algo. Que al final el público diga, pues, lo entendí o no lo entendí, o eso es lo de menos. Que lo haya entendido o no lo haya entendido. Lo importante es que salga del espacio con algo aquí dentro del alma, que le haya llegado de alguna manera. Y yo creo que, vamos, nuestro camino es hacia en ese sentido. Silvia, gracias. En la línea de lo que están diciendo, yo pensaba cuando nos hiciste esa pregunta de modelo, el modelo es el de promoción de la persona. No hay un modelo, creo que no existe, o sea, que no se puede plantear un modelo universal, puesto que partimos de las especificidades y características de cada uno. Lo que sí es universal es la promoción de la persona, entendiendo promoción como llevar a la persona al máximo de sus capacidades, pero sin pasarse. Entonces, que cada uno desde su lugar dé el máximo de sí, sin exigirle más, pero tampoco menos, desde todos los aspectos de la vida, en el tema cultural, pues, bueno, eso, en su idiosincrasia es el modelo para mí. Es verdad que tenemos experiencias en el campo en el que yo estoy trabajando, experiencias de buenas prácticas o experiencias más que modelos, pues eso, que tienen en cuenta la promoción de la persona. Tenemos, por ejemplo, 2 colegios en Madrid, el Colegio Gaudem y el Colegio Ponce de León, que son centros concertados en donde conviven la comunidad sorda con la comunidad oyente, existen los recursos suficientes y necesarios y las adaptaciones que se requieren. A nivel internacional existe la Universidad de Gallaudet en Washington, que es una experiencia que ya del siglo pasado, en donde realmente es como, ahí parece que entras en el mundo al revés. Es una comunidad sorda y el oyente es el diferente. Es una pasada poder compartir, porque ahí tú eres el que te sientes diferente, porque la mayoría son sordos y está todo adaptado, accesible para ellos. Pero entonces entraríamos en esa dicotomía de no, pues entonces ahora para los sordos, para los oyentes, no, se trata, como dicen los demás, es para que puedan entrar todos, para que puedan entrar el oyente, el sordo, el que no tiene, como decía un compañero que nosotros también lo decimos, el que no tiene un diagnóstico de discapacidad todavía, porque no lo sabemos, que entro yo, o sea, cada uno con sus capacidades. Creo que el modelo es al máximo sin pasarse, la promoción de la persona, llevándola al máximo de sus capacidades y sin sobrepasar el nivel de exigencia, pero tampoco rebajarlo. Ahora también digo, perdón, yo cuando presenté el proyecto Designándole a la Infancia, no he encontrado, no significa que no exista, pero yo no he encontrado, o sea, si bien hay experiencias en donde en otros países de Europa la lengua de signos tiene un valor cultural. Está la sociedad, la sociedad reconoce que la lengua de signos tiene un valor, por lo tanto, la lengua de signos entra como materia dentro del colegio, igual que estudias inglés, francés, pues se estudia la lengua de signos, como una lengua más. Eso es una de las propuestas que se van transmitiendo, que también ha salido, se ha llevado varias veces al Congreso. Por primera vez en España tenemos a una persona sorda recientemente, perdónenme que no me sale la palabra, representante de un partido político, líder de un partido político, una persona sorda en la Comunidad Valenciana. O sea, es la primera vez en España que ocurre algo así,
este tipo de experiencias no deberían ser únicas, como no es, o sea, son noticias porque es totalmente anómalo. Y la normalidad sería cuando no fuera noticia que hay una persona sorda líder de un grupo político, o que es una persona con espectro autista, o que es una persona en silla de ruedas, sino que realmente hubiera una normalidad. Entonces, en culturas en donde se transmite esa normalidad y se vive con esa sensibilidad, pues la praxis no se engloba en un modelo cerrado, sino que es la dinámica. Eso es lo que quería añadir. Gracias, Silvia. Ahora, por último, les pediría un poco de sintetización al respecto. Ponen de su parte los familiares para dar visibilidad y la toma de medidas que existen en centros estatales para cuando la familia no esté. Emilio. Bueno, en nuestro colectivo hay un gran número de personas que padecen el trastorno desde muy joven. Y entonces los familiares, pues, los padres sobre todo, cuidan de esa persona. Pero luego con el tiempo el rol de cuidador pasa a ser por parte de la persona afectada hacia las personas mayores, como los padres. Decir también que esto ocurre, o sea, existe una gran lista de espera para este tipo de persona pueda acceder a, por ejemplo, a una mini residencia cuando sus padres no estén o algo de eso, ¿no? Pero debido a que las instituciones gubernamentales, pues el tema de la salud mental no la apoya como debe de ser, pues por eso hay esa carencia de falta de centro y etcétera, ¿no? Gracias, Emilio. Miguel. Bien, nosotros creemos que sí que se pone con la familia, sobre todo cuando se trata de niños muy pequeños, pues es la familia el elemento o el vehículo, el elemento conductor, ¿no? Para que los chicos, los niños y niñas tengan esas nociones iniciales respecto de la cultura, ¿no? Pues desde el ámbito del juego principalmente, pues utilizando muchos juegos que tenemos además accesibles, pues desde el parchís hasta, pues no sé, el trivial, un montón de elementos que propician acceso a la cultura y que la familia trata siempre de potenciar. También muchas de las familias de las personas con discapacidad visual, sobre todo cuando son ciegas totales, pues también aprenden el sistema Braille para una mejor comunicación y sobre todo por el ámbito educativo, pero que al final revierte en lo cultural también, ¿no? Luego, lo que nosotros desde ONCE tratamos de hacer es que la persona sea autónoma y que cada vez tenga pues menos dependencia de su propia familia para tener acceso a esos bienes, productos, entornos y servicios, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la cultura. Ahí es verdad que ocupa, o que por mucho que nosotros intentemos, es verdad que la propia familia ocupa un lugar fundamental y destacado porque al final, como nos pasa a todas las personas, al final preferimos ir al teatro o ir a un cine o ir a un museo, pues con nuestros amigos y con nuestra familia, como es normal, ¿no? Y además se da el caso que sí que la familia en el día a día, en esas películas del mediodía donde hay un montón de anuncios, por ejemplo, y este tipo de cosas, pues también muchas no están en estos momentos audio descritas y es la propia familia la que hace de elemento de escritor, ¿no? De lo que va pasando. También nos ayudan en el ámbito de, pues no sé, comprar una entrada. Pues como ya decía antes, no hay plataformas accesibles para ello, pues es la propia familia la que te busca los elementos, ¿no? Pero sí que ocupa un papel preponderante, importante, y sí tratamos de trabajar con las familias, de que es importante que nos acompañen, pero también que nos ayuden a alcanzar la autonomía, porque hoy podemos y debemos y podemos contar con nuestra familia, pero tal vez mañana pues nos vamos a estudiar fuera o tenemos unos amigos y no queremos ir con nuestra familia al cine. Queremos tener todo el derecho del mundo
a poder consultar la cartelera para elegir con nuestros amigos del instituto la película que nos gustaría ver, ¿no? Por tanto, sí que ocupa la familia un lugar importante y a las familias les pedimos siempre que nos ayuden a impulsar ese acceso a la cultura de la persona con discapacidad, que disfrute junto con nosotros de la cultura, pero que también nos ayude a alcanzar los elementos claros de autonomía para poderlo hacer nosotros también de forma autónoma, ¿no? Lo que no podemos permitirnos es que la familia sea el soporte o la única llave al acceso a la cultura. Tenemos que tener autonomía, si lo hacemos con la familia bien, pero tenemos que estar preparados para cuando la familia no esté, que puede darse el caso y que tenemos el derecho, además, por nuestra discapacidad, a poder disfrutar de la cultura pues también solos o con otro tipo de relaciones que no sean nuestra propia familia. Gracias, Miguel. Beatriz, turno. Al hilo de todo lo que dice Miguel, lo creo que todas, más o menos que estamos aquí, pensamos en el tema de que lo ideal es que las personas sean autónomas con los apoyos que cada una necesite, que pueden ser distintos, pero siempre hablando en términos de autonomía y no de que el Estado se haga cargo, ¿no? Sino que sean en todo caso grupos de apoyo mutuo o apoyos de técnicos o profesionales cuando se requiera, pero autonomía. En general, las familias de personas con diversidades yo creo que ya asumen bastante, ¿no? Ya asumen bastantes cosas a todos los niveles y en un proceso artístico o creativo, pues al igual que una persona que no tenga discapacidad, si la familia se implica, genial, pero vamos, no es tampoco, tu familia no tiene por qué entender de procesos artísticos, a lo mejor se dedican a otra cosa y simplemente te dan el apoyo en el proceso que te darían con cualquier otra decisión de tu vida, ¿no? Y hasta ahí bien, pues el apoyo que se le pide a una familia de cualquier tipo con cualquier otro proceso. Consideramos que no debe caer, ¿no? En la familia más carga de las que lamentablemente y mayoritariamente tienen, que es mucha, y que más bien lo que tiene que haber es más formación, más herramientas y más recursos humanos y técnicos para que hayan los suficientes mediadores culturales o artistas formados, como se quiera llamar, o dependiendo del rol que juegue dentro del proceso, para que llegue a más gente la cultura, pero no tiene por qué sobrecaer en la familia de forma especial el apoyo que tengan con respecto a otras áreas de la vida, ¿no? Gracias, Beatriz. Richie. ¿Se me oye, no? Sí. ¿Se me oye bien ahora? Sí, sí. Sí, vale. A ver, es que las dos preguntas que hace tienen tela. Tienen tela porque dan para dos debates distintos, ¿no? Porque uno es la implicación de las familias, por una parte, y por otro lado, el tema de las instituciones da para mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ir al grano. Por una parte, lo que he podido comprobar con respecto al autismo es que afecta mucho, digamos, los diagnósticos tardíos que existen, la falta de información de la familia, la falta de formación que se les proporciona también a las familias para saber afrontar la situación. Es que son muchos elementos. Me he encontrado en muchas ocasiones con profesionales que incluso asesoran y le dicen a las familias, no digas en el colegio que tu hijo o tu hija ha sido diagnosticada con autismo. Entonces, claro, te quedas un poco sorprendido con que todavía en 2021, pues claro, ¿cómo no vamos a estar hablando de inclusión si nos encontramos con que de alguna manera en muchas ocasiones se hace llegar a las familias mensajes de este tipo, ¿no? De procura no estigmatizar a tu hijo porque lo van a señalar en el colegio. Entonces, claro, eso hace también que en las familias muchas veces se genere una situación compleja y en muchas ocasiones para determinado tipo de proyectos, de iniciativas, sobre todo si son de visibilidad pública, muchos de ellos no les hace mucha gracia y no, incluso he tenido la experiencia de que no se les permite participar a los chicos. Entonces ahí hay una doble labor por realizar. Por una parte el trabajo que tienes que hacer con las personas con TEA, en este caso, que es la experiencia que yo he tenido, y por otro lado también hay que hacer una labor con las familias de apoyo, porque se encuentran en unas situaciones bastante complejas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de fotografía que se intentó llevar a cabo
bueno, pues en el último momento, después de varias reuniones con un grupo de fotógrafos, hubo que suspenderse porque, claro, eso de que aparecieran la familia, los hijos, a través de fotografía, pues al final incomodaba, ¿no? Pero claro, esto es un reflejo también de la situación social que hay fuera. Lo que yo decía antes, que muchas veces cuando alguien dice, no, es que mi hijo o mi hija tiene el trastorno del espectro del autismo, ay, la pobre, ay, el pobre. O sea, no, ni pobre ni nada. Vamos a ver, que es una persona, como hemos comentado aquí, que lo que hay que hacer es trabajar con la persona y sacar su potencial. Sí, ¿vale? puedes resumir. Sí, y con el tema de los centros, a lo que te voy es que centros especializados con conocimiento y formados para personas con autismo, en este caso, no hay. Hay muchísimas personas mayores con autismo, incluso que no están diagnosticadas, y otros que están diagnosticados que están en sus casas. Y eso es un problema que va a tener la familia y la persona en cuestión, y las instituciones también a su vez. A ver, Fredo, Silvia, les pediría que pudieran ser lo más breves posibles, por favor. Sí, en el tema de la aportación de las familias a lo que es el proyecto, está claro que son una pata esencial en el nuestro. Forman parte de la asociación y son tremendamente proactivos a la hora de sustentar todo lo que es el proyecto y la propia actividad. Y la verdad es que son una pata esencial. Luego, lo que son medias residenciales, en todos los años que llevo de profesión, la gran preocupación de las familias es esa, es precisamente el con quién van a quedar. Evidentemente, en la mayoría de las ocasiones quedan con el resto de la familia, con tíos o posteriormente con hermanos, que son los que más se comprometen a la hora de acompañar. Y si eso no es posible, sí que existen algunas residencias hogares, pisos tutelados o fundaciones tutelares que dan soporte a las necesidades de algunas de las familias. Pero está claro que estamos en pañales, como en tantas otras cosas en ese tema, y las familias lo siguen demandando. Ha surgido también algún proyecto que también va en la línea de lo que comentaba Beatriz, de que ellos mismos se unan para convivir dentro de un hogar o dentro de un piso con un pequeño apoyo. Y que la verdad es que está empezando a funcionar bastante bien. Pero falta todavía muchísimo camino por recorrer en ese sentido, y es la gran preocupación de la inmensa mayoría de las familias. Silvia, gracias. Bueno, pues sí, antes en cuestionar el colectivo un poco que más que represento, al que nos impulsa a trabajar desde Designándole a la Infancia, lo que tiene que ver con personas sordociegas, existen varios centros residenciales, pero insuficientes. Existe un centro pues, que se puso en marcha a través de la Asociación de Familias de Personas Sordociegas, en Sevilla, el centro de Santa Ángela de la Cruz, totalmente adaptado, pero con un número limitado de plazas. Y recientemente se ha abierto un centro aquí en Tenerife, a través de Funcasor, la Fundación Canaria de Personas Sordas, que también funciona como residencia, o sea, como vivienda, con el apoyo de los mediadores para lo que decía Beatriz, el poder vivir con la máxima autonomía. Son dos experiencias y alguna más que habrá que igual yo no conozco, pero escasísimas. La familia en ese campo es fundamental. Nosotros intentamos, o sea, desde nosotros, puesto que llegamos a través de los bebés, pues es nuestra manera de llegar a las familias para intentar también sensibilizar y educar a las familias. Es la manera que nosotros tenemos de llegar a ellos y es importantísimo. Llegamos a través de signos que cuentan, pero las familias tienen una sobrecarga brutal y es tanta que igual esto está muy mal decirlo en abierto y en directo, pero no es una opinión, es una imagen que yo vi en Madrid cuando vivía hace 5 años en un centro de personas con discapacidad. Por fuera habían hecho una pintada que decía, nos extinguimos, tenemos síndrome de Down y lo saben, nos abortan. Yo me quedé como, joder, claro, en la medida en la que una familia, digo yo,
sabe que va a tener un niño con una dificultad añadida a lo que ya es tener un hijo, y no existe por parte de la sociedad un apoyo social real, sino que es la familia la que se va a tener que ver en el día a día en una situación tan compleja, pues yo no voy a juzgar eso, pero es cierto que cada vez hay menos personas en España que nacen, que tienen síndrome de Down. O sea, entonces lo que estamos haciendo, lejos de promocionar la persona y de considerar personas, lo que estamos haciendo es seleccionar aquí el más fuerte, y el más débil, el último no le dejamos ni nacer. Entonces no es un argumento ni un discurso, no lo pretende ser, es una reflexión que yo fue como, jolín, nos ha hecho hablar un montón de que qué pasaría si la sociedad y el Estado realmente acogiera y apoyara a la familia y no fuera una sobrecarga para la familia, que es tu problema y arréglatelas como puedas, y monta una asociación y las familias montan la asociación y entonces entre ellos hacen red y los demás nos lavamos las manos porque como no tenemos a nadie cercano en esa situación, entonces eso es un problema y es una realidad. Para mí es el resumen de esto. O sea, por supuesto que las familias están sobrepasadas y por supuesto que hay una dejadez de responsabilidad por parte de la comunidad y de la sociedad nuestra, o sea, incluida yo. Pues muchas gracias Silvia, Emilio, Beatriz, Alfredo, Richie, Miguel, a los dos intérpretes. Y nada, pedir disculpas que una persona sorda, Miguel Martín, parece ser que por problemas de wifi, problemas de no pudo interpretar los signos. Son las cosas, los efectos secundarios de la tecnología. Intentaremos que se puedan solucionar en futuras ediciones, de seguir desarrollando más proyectos, más mesas redondas como esta que es necesaria. Y nada, agradecerles por su tiempo a todas aquellas personas que nos están viendo y nada, muchas gracias a todos, a todas. Nada, sin más, nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todas.